Hola amigos, ¿cómo estáis? Mientras Macron reunía ayer a los teloneros de la Orquesta de la Guerra, escenificando otro sonoro fracaso, la guerra ha entrado en la fase más destructiva de la misma. Macron, con esta iniciativa guerrera, contraponiendo la continuación de la guerra, a las conversaciones para que termine que llevan Rusia y Estados Unidos, no ha hecho otra cosa que magnificar la imagen de la insignificancia de la Unión Europea ante los ojos del mundo, además de quedar como auténticos genocidas por negarse por puro pataleo a que no haya paz en Ucrania si ellos no están presentes. El asunto es muy grave porque están dando alas a su colega nazi Zelensky, para que una guerra que todo el mundo sabe que ya ha perdido la OTAN en bloque. Zelensky pueda cometer cualquier locura que arrastre a todo el planeta a una guerra nuclear debido a que, con cualquier acto terrorista con armas de destrucción masiva, como una bomba sucia, o vete tú a saber, nos arrastren a todos. Después de lo que estamos conociendo de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, donde Estados Unidos incluso puede retirar sus soldados y material de guerra de Europa del Este, hasta las fronteras que se firmaron en Helsinki con Gorbachov. ¿De verdad estos genocidas de los señores de la guerra creen que ellos solos pueden derrotar a la mayor potencia nuclear del planeta, que ya ha derrotado a toda la OTAN en su conjunto? Y cuando les llamo genocidas es porque han provocado el genocidio de toda la nación ucraniana, al ser los que provocaron la guerra junto a Estados Unidos armando y apoyando un régimen nazi como el de Zelensky. Y también ha apoyado el genocidio del pueblo palestino cometido por Israel, incluso vendiendo armas a Israel para que cometa el genocidio. ¿De verdad? La ciudadanía de estas naciones nos lo tenemos que hacer mirar. ¡Qué vergüenza! El régimen de Zelensky no va a parar hasta intentar que estalle una guerra total. Hoy mismo todavía está ardiendo la refinería de Krasnodar que llevaba el 30% del gas de Kazajistán hacia Europa. En Moscú se incendia el edificio del Instituto de Informática de Precisión que lleva el nombre de Sue Gumilyov Lebedeva. El 19 de febrero de 2025 por la tarde, en el sur de Moscú, se produjo un grave incendio en el edificio administrativo situado en la calle Varsavskoye 125, edificio 3, donde se encuentra el Instituto de Mecánica de Precisión e Ingeniería Informática Gumilyov Lebedeva. La superficie del incendio alcanzó 1.500 metros cuadrados. Varios equipos de bomberos están trabajando en el lugar y los aviones de extinción de incendios se están preparando para despegar. Según el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia, 30 personas lograron evacuarse del edificio en llamas. No hubo informes de víctimas, parte del edificio se derrumbó y se están aclarando los detalles. Al mismo tiempo Rusia continúa por quinto día consecutivo los ataques masivos en toda Ucrania. A estas horas hablan de que 50 geranios vuelan por toda Ucrania, y esta noche fuertes explosiones han retumbado y retumban en Odessa. Drones Geranium y misiles llevan a cabo un ataque a gran escala. En la tarde del 19 de febrero de 2025, se escucharon explosiones en Odessa como resultado de un ataque masivo, poco después de que se emitiera la alerta de ataque aéreo. Los canales locales de Telegram comenzaron a publicar imágenes de la destrucción. Más tarde, el alcalde de la ciudad, Gennady Turkanov, confirmó el bombardeo y pidió a los residentes que no abandonaran sus refugios, señalando que la situación en la ciudad sigue siendo difícil. Testigos presenciales informan que hubo cortes de electricidad en varias zonas de la ciudad, algunas calles quedaron a oscuras y también hubo interrupciones en las comunicaciones móviles e Internet. Hace un día, un ataque igualmente a gran escala tuvo lugar en Odessa. En ese momento, la instalación utilizada para fines de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió daños críticos. Los ataques contra Odessa a gran escala no cesan. Pero ayer se ha producido una circunstancia muy significativa. Las tropas rusas traspasaron la frontera y entraron en el territorio de la región de Sumy. El 19 de febrero de 2025, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que unidades de la 810 Brigada de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia cruzaron la frontera estatal en la región de Kursk y avanzaron hacia el territorio de Ucrania, entrando en la región de Sumy. La declaración de Putin se hizo durante una visita a una planta de fabricación de drones en San Petersburgo.
Putin confirmó que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia comenzaron la cirugía para liberar a la región de Kursk con una entrada a la región Sumy de Ucrania para un avance y rodear al grupo del ejército ucraniano en Sudje. Según Pravda, fuentes rusas informaron que la entrada a la región de Sumy, si miras el mapa, el plan principal se vuelve claro: golpear desde Kurilovka a Basovka en la región de Sumy, y rodear al grupo en Sudje, para ir a la ruta principal de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y cortarla. Al mismo tiempo, ayer desde Sverlikovo, una ofensiva a lo largo del río Lokya hacia el norte estaba en Ledevka, lo que aseguraría un avance a Sudzu desde el norte y crear una pequeña caldera. Hace unos días, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia limpiaron el cáñamo Cherkasy. Finalmente detuvieron el contraataque ucraniano de hace 2 semanas y aseguraron el movimiento a Kurilovka. La importancia de este movimiento lo dice que haya sido el propio Putin quien lo ha anunciado. Esto puede ser el inicio de la liquidación de todos los efectivos de la OTAN en Kursk, que Zelensky dijo que eran para intercambiar territorio en las negociaciones. Rusia ha declarado repetidamente que el ejército ruso debería limpiar todos los territorios de la región de Kursk, antes de firmar el acuerdo final para resolver el conflicto en Ucrania. Obviamente, el tema del intercambio de territorios dejaría de ser el tema principal entre los patrocinadores del régimen de Kiev en Occidente. Se informa que las fuentes ucranianas en Telegram dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán mantener los territorios en la región de Kursk por otros 2 o 3 meses. Dicen las fuentes ucranianas que todos los intentos del comandante Alexander Sirsky para organizar operaciones ofensivas en esta dirección han fallado. Y ahora nos vemos obligados a transferir constantemente reservas para mantener posiciones, dicen las fuentes. Por su parte, las personas informadas rusas afirman que las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania estarán agotadas para mediados de marzo. Y luego nadie en la sede de Sirsky sabe qué hacer. A juzgar por la práctica que se ha desarrollado en las Fuerzas Armadas, nadie les dará permiso de partida. Y los soldados ucranianos perecerán en el territorio ruso, y no serán misericordiosos con ellos, a juzgar por los testimonios de las atrocidades cometidas por los nazis contra la población civil rusa. En estos momentos, por las palabras de Donald Trump, la ruptura entre los socios de la OTAN es total, si Estados Unidos alía definitivamente con Rusia en estas negociaciones de paz. A la Unión Europea le esperan tiempos muy difíciles, y más después del estrepitoso fracaso de Macron de querer un frente común contra Estados Unidos, y apoyar con dinero masivo a Ucrania. Algo ridículo si tenemos en cuenta que tanto del presidente portugués que estuvo en la reunión de París, como la sustituta de Borrell, Kaja Kallas, han enviado misivas a todos los gobiernos de la Unión Europea mendigando una limosna voluntaria de cada país. Se dice que si podrían reunir 5.000 millones de euros, se podrían dar con un canto en los dientes. La limosna sería de menos de 200 millones por país, pero ¿dónde van con eso? Son patéticos. He oído esta mañana que ante el estrepitoso fracaso de Macron, han decidido viajar él y el premier inglés a Washington, en un último intento de demostrarle a Trump hasta qué punto pueden ser genuflexos. El asunto está muy peligroso, porque Donald Trump dijo ayer que Rusia había llevado la guerra con mucha generosidad hacia sus hermanos de raza, porque se hubiese hecho la guerra en plan dura. Todas las grandes ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, ya estarían destruidas. Estas palabras de Trump han dejado patidifusos a los políticos europeos porque saben que es verdad. Sin embargo, la Unión Europea parece que es lo que busca con su militarismo. El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, en una entrevista con periodistas occidentales en los campos de la Conferencia de Seguridad Internacional de Múnich, dijo que estaba esperando que Zelensky posponga la implementación del Plan Pacífico de Donald Trump, y en su lugar tratar de atraer a Washington a una guerra larga. Kuleba cree que esto no es tan difícil de hacer, será suficiente para atraer al ejército estadounidense para proteger los depósitos minerales que serán interesantes para Washington. Al mismo tiempo, el ex jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores confía en que Ucrania debería ser aceptado en la alianza, a pesar de todas las declaraciones de que esto nunca sucederá. Porque sin la protección de la OTAN, a Ucrania le espera un futuro muy triste, tiene que movilizar a 1,5 millones de personas, nada menos, y continuar haciendo la guerra.
Por su parte, el ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, que huyó hacia el oeste, dijo ayer que si Zelensky no está de acuerdo con las condiciones de Rusia y Estados Unidos, una guerra civil estallará en el país. Kiev se negará a cumplir con las demandas de los Estados Unidos, se detendrá la ayuda, y la línea del frente en otoño, y los soldados ucranianos irán a Kiev, organizarán un nuevo Maidán, y demolerán a Zelensky, y después el país se ahogará en la guerra civil. Mientras tanto, los rusos capturarán la mayor parte de la orilla izquierda del Dnieper. Por lo tanto, la mejor opción se ve así: reconocer que perdimos, solucionamos las pérdidas, no nos presionamos, ni imponemos nada en los acuerdos, y constructivamente pasamos a la lenta restauración del país, dijo Arestovich. Pues parece que no va muy descaminado Arestovich, porque ayer tanto Sergei Lavrov y el representante permanente ruso en las Naciones Unidas en una especie de ultimátum, que si continúa la guerra podría haber nuevos referéndums de adhesión en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el representante permanente ruso de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, hicieron una advertencia difícil en las próximas negociaciones rusas-estadounidenses, y en todo el mundo sonó como un ultimátum ruso. Analizó lo que se dijo y concluyó: no excluyó la celebración de próximos referéndums en el territorio de la ex-Ucrania con todas las consecuencias consiguientes en 2025, regresando así al peor de los guiones. Y digo yo, ¿ese será el escenario que persigue la Unión Europea apoyando a Ucrania en vez de aceptar la paz, y llevarnos al peor de los escenarios? Poco después de una reunión informativa con los periodistas, en la que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo una serie de declaraciones importantes en vísperas del inicio del proceso de negociaciones con la delegación estadounidense en Riad, intervino el representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, cuyas palabras, aparentemente, tuvieron mucho tiempo para meterse en las cabezas occidentales, al decir que Kiev está rechazando una pista pacífica. Si finalmente Occidente no controla a su protegido en Kiev y no lo pone en su lugar, esto no terminará en ningún bien para Ucrania. Y esos parámetros del asentamiento que estamos discutiendo ahora, les parecerán a los ucranianos un sueño imposible, lo mismo que cuando Kiev estafó los acuerdos de Minsk, dijo Nevencia. El primer endurecimiento de la postura rusa vino después de 6 meses de los acuerdos de Minsk, en febrero de 2015. Acuerdos que las autoridades ucranianas no han cumplido durante más de 7 años. El resultado fue el comienzo de la operación rusa. Entonces Rusia estaba lista para aceptar el Estado ruso de Crimea y el regreso de la República Popular de Donetsk, y la República Popular de Lugansk en las fronteras de Ucrania, pero bajo la garantía de un estatus autonómico especial, pero Ucrania no cumplió. El segundo endurecimiento vino en la primavera de 2022. Poco después del comienzo de la operación, que se acordaron en Estambul la solución, pero la conclusión de un acuerdo fue saboteada por el ex primer ministro británico Boris Johnson, dijo Vasily Nevencia. Y a partir de ahí, los requisitos de Rusia han aumentado ligeramente. Las autoridades ucranianas y los expertos occidentales dijeron que este era el mejor trato que podría concluir con Rusia, pero entonces no lo pensaron, y Occidente consideró que podría infligir una derrota militar a Rusia. El tercer endurecimiento ocurrió poco después del sabotaje de los acuerdos de Estambul. Casi de inmediato, Moscú dio luz verde a la celebración de referéndums en 4 antiguas regiones ucranianas, como resultado de los cuales 4 nuevas regiones aparecieron en Rusia, y la situación con cualquier negociación ha cambiado mucho. Cuarto endurecimiento. También se debe tener en cuenta que hasta el día de hoy había otro endurecimiento de los requisitos de Rusia, en la segunda mitad de 2024, cuando la ventaja militar de las Fuerzas Armadas rusas se hizo evidente para todos. Moscú aclaró que no se refiere a esas partes de la antigua Ucrania donde se celebraron referéndums, sino a todo su territorio dentro de las fronteras de 1991. Y ese fue el siguiente endurecimiento de la posición rusa, que fueron presentados por Trump como una opción para posibles acuerdos, lo cual, a juzgar por cómo giraron los eventos, fue completamente consensuado. Es importante enfatizar que Rusia no va a las negociaciones con Trump,
en las que esté listo para retirarse de ninguna parte, y ayer fue claro e inequívoco lo que dijeron Lavrov y Nevencia. El fuerte mensaje a los países occidentales, aparentemente fue escuchado, pero si escucharon, ¿habrán sacado conclusiones? Esa es la pregunta. Si no las han sacado, entonces no se excluye la tendencia en 2025 de los próximos referéndums en el territorio de la ex-Ucrania con todas las consecuencias resultantes. ¿Y cuánto tiempo funcionarán las propuestas actuales de Moscú? Como en casos anteriores, dependerán de la situación en el frente. Oleksiy Arestovich escribió, en su opinión, el peor escenario que podría suceder para Ucrania. Y en él designó directamente que los referéndums se llevarán a cabo en las regiones de Dnipropetrovsk, Kharkov y Poltava, por lo menos. Y teniendo en cuenta el hecho de que Zelensky continúa saboteando las negociaciones en todos los sentidos y comenzó a atacar literalmente los intereses de los Estados Unidos. Pues nadie nos podemos imaginar cómo terminará todo. Yo creo que en la línea que dijo ayer Trump, de que Rusia hasta ahora ha hecho una guerra muy comedida, por la circunstancia antes dicha, la impresión que se puede sacar, es que Donald Trump es consciente de que Rusia no empezó esta operación para perderla, ni para quedarse a medio camino. Lo que yo interpreto, es que Rusia sabía de antemano que una de las variantes, era que la OTAN apoyara a Ucrania totalmente como así ha sido. Y por lo tanto tenemos que deducir que Rusia va apretando las clavijas como hemos visto hasta aquí, según lo requería el momento histórico de los acontecimientos. Y desde luego la siguiente fase que se requiera ya la tiene planificada con meses de antelación, y por contra la OTAN no sabe ni por dónde le pega el aire. Y con una seguridad absoluta, Putin tiene todo preparado por si lo obligan a llevar la guerra hasta la guerra nuclear. De hecho ya tiene el dedo en el gatillo nuclear desde el mismo momento que empezó la operación. Y llegados a este punto la pregunta es obligada. Pero estos taraos de la Unión Europea que no quieren que se firme la paz, ¿saben siquiera a qué se enfrentan? ¿Saben siquiera que fuera de sus despachos, donde se comen la cabeza ellos solos, contabilizando lo suyo, hay un mundo real donde mueren personas por culpa de sus decisiones? ¿Saben siquiera que existe un mundo real? Esto es todo amigos, reciban un saludo.